Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Los saluda Sebastián Barragán en nombre de la periodista Carmen Aristegui, quien estará de vuelta en las siguientes emisiones de este programa. Pero bueno, mientras tanto quiero pedirle la oportunidad que nos dé la oportunidad de acompañarle para presentarle la información más importante, y sin duda dentro de la información más importante que está circulando en los portales de México es este reportaje que está dando a conocer Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, un reportaje que revela una serie de operaciones que ha realizado o que realizó el partido Morena a través del sistema de, antes conocido como telégrafos, Financiera para el Bienestar. Ha realizado una serie de operaciones que no se conocían anteriormente. Y para hablar del tema, para exponer este reportaje que se está publicando esta mañana, quiero darle la bienvenida a Eduardo Buendía, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y coautor de este reportaje junto a Raúl Olmos. Eduardo, muy buenos días, bienvenido. Hola Sebastián, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por atender esta convocatoria, la convocatoria a esta entrevista. Explícanos qué es lo que están publicando esta mañana. Claro que sí, Sebastián, pues ya adelantabas un poco, tiene que ver pues con una auditoría a la que tuvimos acceso, en donde pues se muestra que el CEN de Morena utilizó la estructura de Financiera para el Bienestar, que como bien decías, antes era conocida como Telecom Telégrafos, utilizó esta estructura para dispersar cientos de miles de pagos etiquetados como apoyos sociales. Se trata, pues en esta auditoría se menciona que fue un contrato firmado con el CEN de Morena y Financiera del Bienestar. La firma de este contrato ocurrió el 1 de junio de 2022, pero estuvo vigente hasta el 28 de junio de 2024, que coincide justamente pues unas semanas después de que se realizó la elección federal en la que Claudia Sheinbaum resultó ganadora de la presidencia. Pues prácticamente unas semanas después es que concluye este contrato firmado entre el CEN de Morena y Financiera para el Bienestar. Se trata de 252,901 pagos que pues bueno, quedaron respaldados por este convenio, y pues nosotros estamos revelando el documento, estamos también pues dando cuenta de estos cientos de miles de pagos que pues se realizaron a través de un organismo público como es Financiera para el Bienestar. Y pues bueno, estamos colocando aquí pues sobre todo muchas cuestiones, ya que como tú bien sabes, pues los partidos políticos en México no tienen la atribución de hacer una distribución de apoyos sociales. Inclusive pues esto recaería en violar algunos artículos de la Constitución o también normas que rigen a los propios partidos políticos. Y bueno, pues hablamos de una estructura, de un sistema pues bastante amplio. Platicábamos con un ex consejero electoral que nos decía que este caso, por este tamaño de transferencias, pues es comparable inclusive al caso del Monexgate, que tú recordarás muy bien que ocurrió pues en la elección, en el proceso electoral con el que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia, en donde pues justamente el PRI pagó a toda su estructura electoral mediante tarjetas de Monex, ¿no? En su momento. Y bueno, lo que fue en esos momentos un escándalo, pues vemos un esquema similar, pero ahora a través de un organismo público como Finabien. Parte de lo que ustedes están revelando es esta auditoría y la revelación de estos 252,000 pagos en el concepto de apoyos sociales. ¿Qué es lo que lograron saber sobre estos apoyos sociales que, según se lee en el reportaje, Morena no tiene dentro de sus estatutos? Claro, pues justamente lo que hicimos en principio pues fue revisar si dentro de los estatutos de Morena existía algún resquicio de que el partido político tuviera o se hubiera autonombrado la facultad de dar esos apoyos sociales, y realmente no. De hecho, platicando con este exconsejero electoral que ya te comentaba, pues nos decía que inclusive el hecho de que un partido político disperse apoyos sociales mediante cualquier estructura es un acto ilegal. Y nos explicaba que, por ejemplo, en el caso del artículo 41 de la Constitución, pues en este caso estaría violándose, ¿no? Porque este artículo 41 habla del principio de la equidad electoral, más porque, pues como te decía, este contrato con Finabien, si bien se firma el 1 de junio de 2022,
todavía, o bueno, hubo revisiones del propio Finavien de que todavía hasta junio de 2024 estuvo vigente, que es cuando ocurre la elección federal. Otro artículo que nos comentan que podría haberse violado es el artículo 134 de la Constitución, que pues habla del uso imparcial de recursos públicos, que bueno, básicamente lo que menciona es que no se puede hacer uso del dinero del erario para romper una competencia electoral, por lo que también pues habría que revisar toda esta cuestión, y la propia Ley General de los Partidos Políticos, que pues también habla de estas inequidades dentro de una contienda, en donde pues también sabemos que si bien en México los partidos políticos son financiados con dinero público, pues ese dinero público tiene fines específicos y no puede darse como dádiva o como apoyo social, porque esto pues también recaería en una coacción o una posible compra de votos. Y fíjate que algo que quiero destacar mucho en esto, Sebastián, es que el documento de esta auditoría no dice cuánto fue el monto que se transfirió, solamente hace mención de cuánto dinero es el que cobró Finavien por cada giro cobrado, que es la figura por la cual a través, antes en Telecom Telégrafos, tú podías enviar dinero a algún familiar a través de estos giros que era cobrado en alguna oficina de Telecom. Aquí pasó algo muy similar ya con Finavien, en donde se giran estos 252,901 giros, de los cuales lo que entendemos por la lectura de esta auditoría no fueron cobrados en su totalidad, pero pues vamos, no se menciona el monto que fue dispersado, solamente se menciona el monto de las cuotas o de la comisión que le fue cobrada a cada persona que hizo el retiro en cualquier oficina de Finavien. Entonces, pues hablamos de una estructura bastante grande, un sistema de pagos que hizo el CEN de Morena, que también vimos que no lo pudimos identificar en ningún informe que se presentó ante el INE, que es una obligación en cada proceso electoral, como bien sabes, y bueno, pues por supuesto que es un caso que deja muchísimas dudas de para qué funcionó esta estructura, cuál fue el fin y cuánto dinero realmente se movió a través de estos 252,000 pagos. Sí, quedan muchas preguntas abiertas. Déjame enfocarme en dos puntos que incluye el reportaje. Por un lado, una de las auditorías que revisaron ustedes apunta que no se siguieron, no se respetaron los controles antilavado, no se aplicó ese protocolo que existe en la legislación mexicana para este asunto. Eso por un lado, y por otro lado que Morena no reportó estas operaciones ante el Instituto Nacional Electoral. Es decir, sabemos, gracias a la auditoría que ustedes están revelando, que hubo una serie de pagos, pero no sabemos ni el origen del dinero ni el destino del dinero porque Morena no lo reportó ante el INE. Cuéntanos esos dos puntos y ante qué escenario estamos entonces. Por supuesto, Sebastián. Bueno, en el caso de lo que mencionas, de la ley antilavado de dinero, pues es muy clara la cédula de la auditoría, en donde señala que se incumplieron las acciones de prevención de lavado de dinero. De hecho, textualmente nosotros también lo colocamos en la nota. La cédula menciona, no se llevó ninguna acción o protocolo para la atención de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto es importante, pues porque por supuesto que nos abre pie también a hacer más preguntas sobre el origen y el destino de estos recursos. Y en el caso de los informes que mencionas, pues sí, nos dimos a la tarea de buscar si es que en los informes que presentó Morena o candidatos en temas de elecciones federales ante el INE, porque pues recordemos que en el 2024, pues ahora sí que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues obviamente su enfoque es a nivel federal en las elecciones federales. En estos informes no encontramos información sobre que Morena haya dicho al INE que dispersó dinero a través de Financiera para el Bienestar en este contexto electoral del 2024. Entonces, pues con esto, por supuesto que se abre la puerta a muchas cuestiones. Hay que decir que nosotros le enviamos un cuestionario a Morena, se lo hicimos llegar y platicamos con dos personas que están a cargo del área de comunicación. De hecho, estas personas lo que dijeron en un inicio fue dirigirnos al área de transparencia para hacerles estas preguntas sobre esta investigación que publicamos hoy, y también bueno, al final pudimos hacérselas llegar vía correo electrónico, pero hasta el momento no nos ha contestado prácticamente nada el CEN de Morena. Entonces, pues bueno,
también, digamos, dejaron estas preguntas de manera abierta, en donde pues nosotros cuestionábamos cuántos contratos han hecho cuántos contratos han celebrado con Finabien, Sí, exactamente, cuántos eso te iba a recursos preguntar. se destinaron en esta dispersión de estos 250,000 pagos. Perdóname, Sebastián. Perdona, sí, yo te interrumpí, pero justamente te quería preguntar eso. ¿Cuáles son las preguntas, si nos las puedes compartir, que le hicieron a Morena y que quedan abiertas para para este proceso ya de debate de la nota que ya publicada? Claro que sí, pues grosso modo fueron estas preguntas, ¿no? Una de ellas era cuánto era el monto que se dispersó a través de los contratos que se mencionan en la auditoría con Finabien, que estamos hablando de un contrato que, como te mencionaba, se firmó en junio de 2022 y mencionamos ahí otro que tiene que ver, por lo que entendemos, pues con un convenio modificatorio o con una ampliación de ese primer contrato. También, bueno, lo hicimos de manera directa. Otra pregunta abierta es cuántos contratos había celebrado el CEN de Morena con Finabien, ¿no? Para conocer la totalidad, si esto había ocurrido en anteriores ocasiones o sigue ocurriendo. Y pues también de manera muy clara lo que pues consultábamos era si el propio partido consideraba o si tenía las facultades o atribuciones de dispersar apoyos sociales mediante este tipo de pagos. Bueno, estas son pues parte de las preguntas que nosotros realizamos con este cuestionario que les hicimos llegar. A estas personas las empezamos a buscar desde el día lunes, entonces, pues bueno, hasta el momento no hemos tenido esta respuesta y pues deja una incógnita abierta muy importante, sobre todo, pues sabemos que hay estudios, inclusive de aquí de Mexicanos contra la Corrupción, me viene a la mente el estudio del dinero bajo la mesa, ¿no? Que dejaba pues sobre la mesa, valga la redundancia, todos los esquemas que se utilizan en temporada electoral para dispersar recursos, ya sea para pagar estructuras electorales, ¿no? De los partidos políticos para la operación que llevan a cabo en un proceso electoral, pero también pues las dádivas y todo lo que se reparte enfocado principalmente a la compra del voto. Pienso yo que estamos ante un esquema pues muy cuestionable, que por supuesto Morena considero como partido político, el partido que hoy en día mayor poder concentra, pues tendría que abrirse y explicar qué pasó, de dónde viene ese dinero y a dónde fluyó, a dónde llegó. Pues hablamos, reitero, de más de 250,000 pagos que se hicieron a través de Financiera del Bienestar, para el Bienestar, perdón. Más de 250,000 pagos. Sí, yo lo dejaría en tres preguntas. ¿De dónde viene el dinero? ¿Para qué se utilizó? ¿Y por qué no lo reportaron ante las autoridades? Hay que recordar que el INE tiene una plataforma de transparencia pues, exhaustiva, que es una plataforma de transparencia grande, importante, en la que no aparece nada de esto, ¿verdad? Exactamente, no aparece. Y bueno, yo también coincido con las preguntas que tú realizas y pues bueno, estamos ante otro esquema precisamente en donde los partidos hacen ejercicio de recursos, además de recursos públicos, porque reitero, los partidos políticos en México pues se nutren en mayor parte de esos recursos públicos, pues donde la ciudadanía no sabe o no entiende, y si no es por estos, no sabe y no conoce a fondo cómo están utilizando esos recursos, y es gracias a este tipo de documentos que podemos tener luz de cómo están funcionando estos esquemas. Y reitero, estamos hablando de un partido político haciendo uso de un organismo público, que eso es algo que también pues llama muchísimo la atención. Si bien sabemos que pues Morena gobierna en el gobierno, que está al frente del gobierno federal desde 2018, pues ocurre ya en este periodo. Por supuesto que enciende una alerta que sea un organismo público el que esté siendo utilizado para dispersar esta cantidad de pagos. Reitero, en el caso de los montos no los tenemos claros, ¿no? Morena pues no nos ha abierto la puerta a decirnos cuánto es el monto que realmente se dispersó, pero pues estamos justamente también poniendo sobre la mesa este cuestionamiento, ¿no? ¿Cuántos recursos, de dónde vienen y para qué fueron? ¿No? Bueno, repitiendo un poco las preguntas que tú también hacías, Sebastián. Sí. Y, este asunto que mencionabas, sería grave que Morena utilizara un sistema privado para dispersar dinero sin reportar el origen y para qué se va a usar, pero tienes razón en este punto que mencionas que le añade un punto al que debe llamarnos a la observación,
que sea el partido en el poder el que use las instituciones del gobierno para dispersar dinero para un fin que no ha quedado aclarado. Eso es lo que nos decías, ¿no? Sí, por supuesto. Y algo más que yo también quisiera decir es que si bien el INE es un organismo encargado también de arbitrar las elecciones, pero también de vigilar en qué se utilizan los recursos públicos, de recibir estos informes de gastos, pues vemos aquí que hay trampas o hay atajos que toman los partidos políticos para no informar de manera debida en qué utilizan estos recursos. Te repito, la cuestión y el contexto en el que se da este contrato con el CEN de Morena, más porque en la misma cédula se detalla que estuvieron haciendo revisiones durante junio de 2024, digamos, enmarcado en este contexto electoral, pues es algo que por supuesto preocupa, que si bien sabemos que esta manera de burlar los informes o de no informar debidamente el dinero que se utiliza en campañas políticas, pues aquí estamos abriendo una nueva brecha de un nuevo caso. Como te decía, el propio exconsejero electoral al que nosotros consultamos, que nos decía, ahí está el caso Monexgate, es un caso muy similar en el cual se dispersó este recurso a través de tarjetas de Monex a la estructura electoral del PRI. Nos dice que inclusive es una práctica pues muy común, que en los procesos electorales cada partido político pague a esa base, a esa estructura que tienen, que colocan en cada caseta en la que se va a votar, ¿no? En cada casilla. Y bueno, se entiende que es parte de la operación de los partidos políticos, pero cuando esto no se reporta, cuando no tenemos claridad de cuánto dinero están utilizando para ese fin y de dónde proviene, creo yo que abre pues una veta muy interesante de que esto pues más allá de que se mitigue con las leyes electorales, con los árbitros electorales, pues al parecer no, es una práctica que sigue siendo de lo más común, que los partidos políticos utilicen dinero en contextos electorales y que simplemente no aparezcan en los informes. Así es, por lo menos es lo que nos está dejando ver este reportaje que publica hoy Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y bueno, ya que hemos tenido la oportunidad de publicarlo en nuestra página en aristeguinoticias.com y de esta entrevista, te pido que si llegan a tener alguna respuesta de Morena o del gobierno, nos la hagas saber para comunicársela al público. Y ya nada más para cerrar, cuéntame, ¿esto es una auditoría del buen gobierno, del gobierno federal, de esta dependencia conocida como buen gobierno, a Telecom, ¿verdad? Al servicio que dispersó el dinero, no a Morena? No, es una auditoría, justamente, es una auditoría interna al propio Finabien, por lo que revisábamos, me parece que es una facultad que tiene el órgano interno de control de Finabien, que es quien practicó esta auditoría que nosotros pues estamos presentando aquí. Entonces, bueno, pues sí, tiene que ver también con la Secretaría Anticorrupción, ¿no? Que es la que también se encarga o revisa todas las acciones de estos órganos internos de control, Sebastián. Bueno, pues ahí está, estaremos por supuesto pendientes al desarrollo de este reportaje. Me parece que puede ser un asunto que detone otras cosas, porque si no se había dado a conocer la existencia de este contrato y de este dinero, cabría esperar, y te pregunto, una respuesta del INE que se aboque a investigar esto, o incluso de otros aspectos, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera. ¿Cabe esperar eso o cuál es el panorama? Pues sí, digo, en lo esperable sería que en este caso, pues el INE sea el encargado de vigilar, ¿no? Ya que tiene también, como te decía, esta facultad de revisar y de vigilar todos los recursos que se aportan y que se ejercen en las campañas electorales. Lo esperable sería, pues, que iniciaran alguna revisión de este contrato que se celebró entre el CEN de Morena y Financiera para el Bienestar. Sería lo esperable, por supuesto. Ahora, como bien dices, pues en estos procesos electorales muchas veces y lo que ocurre es que el INE hace pues sinergia con otras instituciones públicas, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Que es un brazo que por supuesto que es importantísimo y medular para vigilar que no haya pues
procedencia de recursos ilícitos, pues en transferencias, en transacciones. En el caso de las campañas electorales, pues bueno, por supuesto que se necesitan más dientes. También lo esperable sería que esta unidad pues echara un ojo, ¿no? Más cuando, pues te digo, en los contextos electorales se suman al INE para hacer estas sinergias. Y bueno, en este caso, si bien la auditoría, que también la consultamos con un experto en temas de auditoría, que nos decía que pues es un documento que ocurre de manera muy común, lo que obviamente llamó la atención pues es que se tratara de un organismo nacional, ¿no? Como el CEN de Morena, pues contratando a un ente público para dispersar más de 250,000 pagos. Y reitero, aquí lo que llama más la atención es que pues tengan esta etiqueta de apoyos sociales, cuando pues es algo que no le toca a un partido político y que por supuesto es cuestionable a todas luces que tome estas atribuciones y sobre todo tome recursos para distribuirlos de esa manera, ¿no? Entonces, pues sí, lo esperable es que se abran investigaciones, que se revisen, obviamente de manera autónoma, de manera independiente, ¿no? Que se tomen estos casos, porque estamos pues ante una maquinaria que si bien funciona o funcionó, pues tenemos que entender realmente para qué se está utilizando este tipo de mecanismos para distribuir pues cientos de miles de pagos, que no es poca cosa, por supuesto. Aquí en la redacción justamente hacíamos un análisis y si decimos de que esas transacciones se hicieran por 100 pesos, pues bueno, hablamos de más de 25 millones de pesos que no están en los informes. Eso pensando que fueran 100 pesos. Si sumamos, pues bueno, ya hablaríamos de cantidades mayúsculas de las cuales no estamos debidamente informados como ciudadanos y por supuesto como periodistas. Pues bueno, esta es la labor que tenemos que hacer. Pues sí, no estamos informados de las cantidades que dispersaron. Lo que sí sabemos, gracias a este reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es de estas 252,000 operaciones de Morena para dispersar dinero catalogado como apoyos sociales. Eduardo, te agradezco mucho este enlace y estaremos pendientes a lo que diga Morena, que por supuesto me parece se urge y se requiere una investigación y una aclaración a fondo de este reportaje. Muchas gracias por haber estado hoy en Aristegui en Vivo. Al contrario, gracias a ustedes, muchas felicidades por el premio, por los premios, muchos saludos a todo el equipo y gracias también por darle cabida a nuestra investigación en su espacio. Gracias, hasta luego. Gracias y buenos días. Saludos a todos los integrantes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que como les decía, publican este reportaje hoy en la mañana. Nosotros también lo republicamos en nuestra página aristeguinoticias.com y dejamos ahí las 3 preguntas. ¿De dónde viene el dinero? ¿Para qué se utilizó y por qué Morena no lo reportó ni ante el INE ni en sus páginas de transparencia? Estaremos pendientes. Lo mejor